gusto. Yo soy Angélica y bueno, pues vamos a dar inicio. El artículo 16 nos habla sobre que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que establezca como regla la oralidad. Bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Bueno, este artículo se refiere a que si en algún momento alguna persona del Ministerio Público, policía, quiere venir a nuestro domicilio o pregunta por algún familiar o quiere entrar y buscar algún objeto o artículo, nos dice que siempre debe de ser mediante un documento por escrito. ¿De quién? De la autoridad competente. ¿Quién sería una autoridad competente? En este caso sería un juez de control y debe de cumplir ciertos requisitos. Más adelante vamos a ver la parte del cateo y ese documento debe de contener ciertos requisitos para que realmente pueda ser un documento válido. Este artículo 16 junto con el artículo 14 constitucional, esos artículos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en ellos constituye la garantía al debido proceso en una situación en que estamos llevando a que estamos ayudando a alguna persona privada de la libertad. Entonces debemos de tener mucha atención en el tipo de cómo se van dando estos procedimientos para que el abogado pueda ayudar a la persona y pueda corroborar si efectivamente se cumplieron con las normas que dice este artículo 16. También este artículo 16 y el 14 los utilizan mucho los abogados a la hora de que hacen sus amparos, porque en ellos están las garantías. ¿Qué es una garantía constitucional? La garantía es un derecho, los derechos fundamentales que tenemos todas las personas y por eso se plasman en la Constitución. La Constitución es la Carta Magna, la primera, la más importante para que nosotros podamos defendernos de cualquier situación arbitraria. Entonces, por eso es que le debemos de dar mucha importancia a este artículo 16 y al 14 que ustedes ya vieron, porque son importantes para ver si se está cumpliendo con el debido proceso. O de ahí podemos tomarnos para realmente darnos cuenta si hubo alguna violación a los derechos de la persona. Si es que en algún momento no vino requisitada exactamente el documento en donde el juez pide presentar a una persona, hay diferentes órdenes. Por decir, está la orden de aprehensión, está la orden de presentación, la orden de retención y la orden de cateo, que más adelante la vamos a ver. Y saqué un extracto para que veamos qué es lo que debe de contener la orden de cateo. Pero pues es muy importante, aquí lo estamos viendo que tiene que ser por escrito. ¿Qué autoridad lo debe de firmar? Un juez de control. Y cuando las personas vienen a revisar tu casa, tu domicilio, se tienen que presentar y deben de tener una identificación. Es importante que siempre recordemos esto para cualquier situación, no nada más la penal, sino igual cuando alguien nos detiene, algún agente de la policía, alguna patrulla, es importante que veamos que debe de tener una identificación o el nombre. Muchas veces lo tienen por aquí, ya tienen como los apellidos. Entonces, no nada más en lo penal, sino en cualquier otra situación que nos enfrentemos, debemos de fijarnos muy bien cómo se llamaban las personas, que se identifiquen. Y si no se identifican, pedirles, oiga, identifíquese, por favor, muéstreme una identificación
de que es usted de tal lugar, cómo se llama, muéstreme el documento en donde dice que usted viene aquí a hacer una orden de cateo, o una orden de retención o una orden de presentación. Siempre nos tienen que mostrar el documento. Entonces, esta parte, este primer párrafo nos habla efectivamente de esta situación que debemos de tener muy en cuenta. Ajá, y luego dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No sé si recuerdan que antes, hace muchos años, mm, hasta se vendía la información de todos los ciudadanos. Había empresas que decían, yo quiero, compraban toda una base de datos de información de los ciudadanos y estaban llamando por teléfono y todo eso. Ahora no, ahora ya tenemos esta ley que salió en el 2009, que nos habla de que nuestros datos no deben de ser, no los pueden estar vendiendo. No pueden estar comprando las empresas nuestros datos e información. También tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando vamos a aperturar una cuenta en el banco y eso, y tenemos que bajar alguna aplicación, ellos nunca nos mencionan, los chicos, los empleados que trabajan ahí, que a veces le dan a todo sí, 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 y luego viene una parte en donde dice, sí autorizo a que compartan mis datos personales con otras empresas. Y a veces no nos damos cuenta porque ellos nos ayudan a bajar las aplicaciones y ellos le dan a todo que sí y no nos dicen y nos comentan, oiga, usted quiere, nos da permiso, nos autoriza a compartir sus datos personales. Habemos personas que a lo mejor no queremos que compartan nuestros datos, porque si no, luego nos están llamando hasta de otras empresas ofreciéndonos productos y artículos que dicen, ¿y cómo consiguió mis datos personales? Bueno, pues ahora sí, y a partir del 2009 están protegidos nuestros datos personales y nosotros podemos decir, no, no quiero que los compartan, quiero que se guarden, quiero que sean privados mis datos. Y también igual cuando una autoridad nos manda a llamar y está capturando nuestros datos personales, ellos tienen la obligación de cuidarlos, de no difundirlos y de no estarlos compartiendo con nadie, ¿no? Nuestros datos personales son algo que deben de respetar. Entonces, podemos pasar al otro que dice, el otro párrafo dice, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella. Era lo que les comentaba hace ratito, de la denuncia y de la querella. Ujú. De un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Era lo que les comentaba hace un rato, que el juez de control, la única persona que puede autorizar que haya una inspección, que haya una orden de aprehensión contra alguna persona, pues lo tiene que hacer, ahora se le llama el juez de control. Y esto debe de ser porque antes hubo una denuncia o una querella. No sé si se les queda un poquito claro que la denuncia la tiene que realizar la persona afectada y tiene que dar información sobre los hechos. Y la querella, se utiliza más ese nombre en el proceso penal, y es una declaración que informa a las autoridades sobre la existencia de un hecho que podría constituir un delito o una falta según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esa la puede realizar cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho que probablemente sea delictivo. Ujú. Y el Ministerio Público está obligado a hacer la investigación de estos hechos que nosotros estamos denunciando. Y ahora nos vamos a pasar a el otro párrafo que dice, la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez
sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Aquí este párrafo sí nos menciona que, no sé si recuerdan que, bueno, sí, hace muchísimos años los policías judiciales o los del Ministerio Público, cuando, cuando atrapan a una persona o quieren presentarla o tienen una orden de aprehensión, en aquellas épocas que todavía se manejaba muy ilegalmente con respecto a las violaciones a los derechos humanos, tenían a la persona y la estaban golpeando. Todavía tenemos muchos casos ahorita sin resolver de ese tipo. Lo tenían paseándose en diferentes lugares o lo llevaban, lo detenían como a las 6 de la mañana y de repente lo presentaban hasta después de un día o 2 días. ¿Por qué? Porque ya a esta persona ya la habían estado violentando en todos los aspectos: psicológico, físico, emocional, y todo esto que pasaba anteriormente, pues de tantos casos que se están teniendo y que todavía estamos viendo en la actualidad, de todas esas detenciones ilegales y de todo eso, bueno, pues ya este artículo nos dice que la autoridad tiene que presentarla ante el juez y no debe de dilatarse. O sea, no tienen por qué, si lo detuvieron a las 6 de la mañana, no tienen por qué entregarlo a las 12 de la noche de ese día o al día siguiente o 2, 3 días después. Y nos menciona que si lo hacen serán sancionados por la ley penal, porque ya está penado. Este párrafo sí nos menciona que está penado que hagan eso. Eso se refiere a este párrafo. Luego continuamos con, dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Bueno, aquí nos habla de dos cosas importantes. Mm, Cualquier persona, cualquier ciudadano puede detener a alguien. En la vida real, en la práctica, pues está muy difícil, porque por lo regular vienen armados y no nada más viene uno. Entonces, sí es como muy arriesgado que alguien quiera detener a una persona si está cometiendo alguna situación de ilícito y más si viene armado, ¿no? Pero no sé si han escuchado de cuando de repente en provincia, en algunos lugares, también algunas colonias, los vecinos se juntan y de repente si ven que alguien se quiere meter a una casa o que alguien está robando, de repente entre todos van, lo agarran, pero lo que no deben de hacer es hacer justicia ellos, como estarlo golpeando y casi casi hasta matarlo. Eso no, lo que aquí dice el artículo es que sí lo pueden detener, pero lo tienen que presentar ante el Ministerio Público y inmediatamente llevarlo a cualquier agencia del Ministerio Público que quede cerca del lugar donde sucedieron estos hechos y presentarlo. Mas no es correcto que lo golpeen y que lo estén ahí maltratando, porque luego esta persona puede voltear las cosas y decir: ah, pues es que a mí me agarraron y miren cómo vengo, estoy todo lastimado, todo ensangrentado, y se pueden voltear las cosas para los ciudadanos que solo trataban de defenderse. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y que no cometamos esa situación. Y también nos menciona que ya existe un registro inmediato de la detención. Hace mucho tiempo, hace años, no existía un registro. Ahora ya hay un registro a nivel nacional en donde cuando una persona se le detiene, inmediatamente se sube toda la información a la plataforma y si ustedes quieren buscar algún familiar, ya se puede localizar porque ya es a nivel nacional. En cambio, antes, cuando los judiciales andaban haciendo sus travesuras malévolas y agarraban a una persona
y la andaban paseando para quitarle sus posesiones, de repente los familiares estaban preocupados y decían, bueno, pues, ¿qué habrá pasado con mi familiar? No sabemos en dónde está. Y tenían que ir a diferentes instituciones para preguntar, oiga, está aquí una persona que se llama fulanito de tal, oiga, está por aquí una persona que se llama fulanito de tal. Entonces no había un control de esto, ahora ya lo hay, ahora ya hay un registro, que hay un registro a nivel nacional en el cual ya está todo, todos los datos ya están centrados en él y podemos localizar a las personas, a nuestros familiares, si es que estamos preocupados por alguna situación o alguna demora, podemos ir a preguntar al lugar y ahí ya tienen el vaciado de toda la información si es que fue detenido en algún lugar. Ujú. Luego vamos a pasar al siguiente, que dice, solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la demora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Bueno, aquí este párrafo nos dice que si hay alguna situación urgente en donde un juez por la hora no pueda ser localizado y necesiten eh, ir por una persona a su casa, a su domicilio, algo así, pues que el Ministerio Público puede realizarlo, pero el Ministerio Público también lo tiene que fundar y motivar. Entonces, muchísimas veces el Ministerio Público no hace bien su trabajo, ya nos hemos dado cuenta, porque nos estamos encontrando muchos casos en donde los ciudadanos están, están privados de su libertad de una manera en donde no tienen ni un fundamento ni una motivación y los del Ministerio Público han cometido muchas violaciones a los derechos humanos y ahorita es todo esto que venimos arrastrando, ¿no? Y a veces de familiares que dolosamente están en una situación de ese tipo. Entonces aquí la responsabilidad, si no se hace bien, es del Ministerio Público. Lamentablemente, nosotros tenemos que estar luchando contra un sistema que viene arrastrando muchas deficiencias y que no hace caso a una constitución que la Constitución dice que estos derechos son los que tenemos los ciudadanos, pero cómo nos cuesta tanto trabajo que en la práctica los mismos jueces abran los ojos y digan sí, sí se cometieron muchas irregularidades y no tendríamos por qué estar defendiendo a las personas hasta llegar a un amparo cuando se podría esto, si ellos tomaran en cuenta todo lo que dice la Constitución y estas garantías de las que estamos viendo, si ellos fueran un poquito más humildes y se dieran cuenta de todas las irregularidades, ellos tendrían que corregir esto y decir, ah, sí, efectivamente, usted abogada me está diciendo todas las irregularidades y me está mostrando en qué artículo y esto y lo que sucedió y lo está motivando porque está diciendo pasó esto, esto y esto, pero lamentablemente ellos no. Ellos no, mira, ellos no ven eso y entonces a veces uno tiene que irse a otras instancias más largas y la persona tiene que pasar más tiempo privado de su libertad. ¿Por qué? Porque son muy cerrados en ese aspecto y no están respetando las garantías que vienen en la Constitución. En casos de urgencia o fragancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de la ley. Muy bien, luego dice, la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo no podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite
que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Bueno, aquí nos está hablando de que sí, de que una persona puede, a petición del Ministerio Público, siempre el Ministerio Público tiene que solicitarlo, siempre tiene que solicitarlo. Y cuando el Ministerio Público lo solicita, siempre debe de haber un documento que el Ministerio Público haya elaborado y que se lo esté solicitando por escrito al juez. Y aquí nos menciona que sí puede estar una persona arraigada, debe de especificar el lugar y el tiempo. En principio deben de ser 40 días, no puede exceder, y ya solamente en dado caso que exceda, pues también lo tiene que justificar el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tiene que fundarlo y motivarlo porque va a exceder hasta llegar a un periodo que dice aquí que sería de 80 días. El siguiente párrafo nos dice que por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Luego dice, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas. Lo que el párrafo que les estaba comentando, que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, que fue el párrafo anterior. Sí son un poco más enérgicos cuando se trata de delincuencia organizada, porque aquí nos está diciendo que se puede duplicar siempre y cuando ellos consideren que ya esa bandita es delincuencia organizada, porque ya la forman más de tres o más personas. Luego dice, todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Pero luego seguimos con el siguiente párrafo que dice, en toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Ya llegamos al punto que está mencionando lo del cateo, pero igual siempre debe de ser solicitado por el Ministerio Público y debe de ser por escrito. Y entonces les voy a comentar por aquí qué es lo que debe de contener, qué es una orden de cateo y qué debe contener, para que nos quede un poquito más claro. El cateo es una forma de investigación realizada por el Ministerio Público con una autorización judicial para inspeccionar detalladamente un inmueble, persona u objetos con la intención de encontrar evidencias que estén relacionadas con el delito que se está investigando y debe ser emitida por un juez de control. Ok, las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ello. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirá comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Bueno, aquí este párrafo sí nos dice que nuestras comunicaciones que nosotros tenemos no pueden ser exhibidas, no pueden ser mostradas, porque ese sí es un derecho que tenemos. No pueden
estar rastreando nuestras comunicaciones, presentarlas, salvo cuando dice aquí que alguno de los particulares, alguna de las personas que hayan estado hablando, las dé a conocer. Y el juez va a valorar esta situación siempre y cuando contenga información relacionada con algún delito. Pero si no fuese así, no tienen por qué mostrar nuestras comunicaciones privadas, ya sea de WhatsApp, de correos o de llamadas telefónicas. Luego dice, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Bueno, aquí dice que nada más la autoridad federal sí lo puede hacer, sí puede intervenir nuestros teléfonos o puede accesar a nuestras computadoras o celulares solamente en los delitos que sean federales o de delincuencia organizada. Pero en los casos en donde sea materia electoral, no es permitido ni en materia fiscal, ni en mercantil, ni en civil, ni laboral o administrativo, ni tampoco cuando el defensor está en comunicación vía telefónica con la persona privada de su libertad. Eso nunca, eso lo deben de respetar. Lo que hable un defensor con la persona privada de la libertad, eso no se puede tocar ni se puede mostrar. Eso es un derecho que tienen ellos a la privacidad y por eso las personas privadas pueden tener la certeza de que lo que ellos hablen con su defensor, ahí se queda. Bueno, luego el siguiente párrafo dice, los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas y de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades. Luego, el otro párrafo dice, las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. También aquí nos marca en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que debe de haber ciertos requisitos para que se puedan dar las intervenciones autorizadas por parte de un juez. Y eso lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, el siguiente párrafo nos dice, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Lo mismo que habíamos estado comentando de los cateos, ¿no? Que las autoridades administrativas sí pueden inspeccionar si efectivamente existen todos estos documentos, porque todo tiene que ser, siempre que el Ministerio Público va a solicitar algo al juez, siempre tiene que haber una constancia de un documento, todo debe de ser por escrito.
siempre tiene que haber en el expediente todos estos documentos. Dice, la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Bueno, en este párrafo nos habla y nos dice que es un delito que estemos abriendo correspondencia que es cerrada, que también es un delito que estemos, no sé, como accesando a cosas que son privadas de la persona. No podemos estar abriendo la correspondencia ni de los vecinos, ni ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí este párrafo nos está mencionando esto, que esto sí es un delito el violar la correspondencia. Dice, en tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Entonces aquí nos habla de, aquí nos habla de que en tiempo de paz, ninguna persona que sea miembro del ejército puede obligarnos a que lo dejemos entrar a nuestro domicilio y lo tengamos que alojar y le tengamos que dar alimento, bebida y todo eso. Que solamente en una situación en donde tengamos un conflicto de guerra, es solamente en esos casos es cuando los militares sí pueden exigir que se les dé alojamiento en las casas. Lo primero es que una persona tiene que ser puesta sin dilación ante la autoridad competente. Sin embargo, esta misma norma, muchos elementos aprensores llevan a las personas detenidas a las instalaciones de su corporación, supuestamente con la finalidad de hacer el parte informativo o el informe policial homologado y constatar su integridad física y psicológica. Esta práctica que faculta las normas secundarias del actuar de las fuerzas de seguridad favorece la posibilidad de que se puedan realizar actos de coacción moral o tortura. ¿Por qué? Porque en ese trayecto, en lugar de llevarle ante la autoridad y que ahí se constate su integridad y ahí mismo se haga el parte informativo, lo que nosotros apreciamos con frecuencia es que la persona es llevada a su recinto, ahí es torturada y luego ya se da el parte y se traslada a la persona. Eso fue muy común durante todo el periodo de Genaro García Luna, cuando cambiamos de la Policía Judicial Federal a generar la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, y la Policía Federal Preventiva. Las personas eran llevadas a los recintos de la Policía Federal Preventiva y ahí se encontraban todo tipo de objetos y mecanismos para poder torturar a la persona. Incluso ahí se contaba con ropa por si la persona quedaba ensangrentada o se orinaba y se defecaba, o lo arrastraban y lo golpeaban, pues ahí mismo los obligaban a mojarse, a lavarse y les daban ropas nuevas para que se cambiaran. Allí en esos lugares había cámaras de video donde les filmaban, había objetos de tortura, había garrafones con agua para poderles hacer el submarino seco, el submarino húmedo, eh, en fin, todo eso. Y era un recinto, son recintos donde tenían total impunidad para actuar. Ahí las personas eran llevadas y después trasladadas a la oficina de la fiscalía. Eso se denunció y ellos siempre pretextaron que lo hacían
pues con la finalidad de dar cumplimiento a la elaboración del parte informativo y entregar también la integridad físico-psicológica de la persona. Entonces, aquí tenemos que insistir nosotros en la presentación sin demora y tenemos que fijar mucho la atención porque no nos podemos quedar solamente con el informe policial homologado, que es el documento que da certeza de la detención, sino que nosotros como parte de nuestra ofensiva integral de derechos humanos, invariablemente, y le pido que lo anoten para que no se olvide, tenemos que solicitar la fatiga de entrada y salidas de vehículos oficiales que estuvieron involucrados en el aseguramiento o, o, o lo que se le llama seguridad perimetral de apoyo en la ejecución de una orden de detención, una detención en flagrancia, una orden de presentación. No se les olvide, es muy importante de inmediato pedir que se entregue la fatiga de entradas y salidas de vehículos. Uno. Dos, que se entregue el registro de ingresos a los estacionamientos de las corporaciones para ver a qué horas ingresaron esos vehículos. Y tres, el registro de la bitácora de las personas que llegan a las agencias del Ministerio Público, a qué hora se registra el secuencial del momento en que una persona ingresó a ese lugar. Se nos olvida y después esas pruebas van a quedar fuera, van a quedar excluidas y normalmente no se solicitan. Otro de los puntos que debemos de tomar en cuenta que cuando a nosotros nos presume que hubo una detención arbitraria, podemos llamar a Locatel o al 911 y en el 911 vamos a recabar el número de operador que nos atiende el llamado y el folio con el que se hizo el señalamiento de que una persona fue detenida. Eso nos da elementos para asegurar las horas en que ocurrió una detención, porque si tenemos la garantía, no tenemos luego cómo hacer valer la garantía, porque el informe policial homologado dijo, lo detuvimos ahorita, en este momento, y 20 minutos, 15 minutos, ya lo teníamos presentado ante la autoridad sin demora, aunque pudieron haber pasado horas en que la persona estuvo a disposición de los agentes aprensores. Ahora, hay que revisar el Registro Nacional de Detención que ya a partir del 2019, del 26 de marzo del 2019 es obligatorio. Si no se cumplió con esa formalidad y el juez de control no lo hace valer o no lo tomó en cuenta, nosotros podemos decir que el juez está fuera de control y pedir que se ponga bajo control a ese juez. Ese es otro elemento aquí importante. ¿Qué es lo que debemos de solicitar ya ahora invariablemente también? Tenemos que pedir de inicio como elementos para la defensa integral de una persona que fue detenida y pensamos que se trató de una detención arbitraria, una retención arbitraria, tortura y demás, tenemos que pedir los registros de todas las cámaras de video que están alrededor al lugar de los hechos de inmediato. O sea, nada de que voy a esperarme a que primero se tome su entrevista y nada, como va, primerito eso. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar 72 horas, muy probablemente los registros puedan eliminarse. Y recuerden, es muy importante que nosotros reconstruyamos el trayecto del lugar donde dice que se detuvo al momento hasta donde se le llevó. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pasan por casetas de cobro, pasan por lugares donde hay cámaras del C4, del C2, del C5. También hay cámaras de particulares que nos permiten reconstruir la secuencia. El otro elemento, por favor, no se los olvide, pido que lo anoten porque lo vamos a revisar después.
El otro elemento que se tiene que hacer es solicitar los registros de la geolocalización de los teléfonos celulares de agentes aprensores y personas vinculadas a un hecho. Es decir, a las personas se las llevan y él va dictando su geolocalización. Entonces ahí eso también nos ayuda a poder reconstruir cuando un hecho, pues, podemos estar pensando de que se le retuvo de manera innecesaria. Ahora, además de que tenemos que revisar en el informe policial homologado, repito, que nosotros tenemos que exigir como primera garantía y tenemos que llegar a Barandilla, que ese es nuestro objetivo fundamental. Al llegar a Barandilla, cuando el informe policial homologado va a ser ratificado, tenemos que pedir que nos den acceso como parte, porque tenemos que estar en igualdad de condiciones. Y cuando los agentes aprensores, el primer respondiente, da su ratificación del informe policial homologado, ese es el momento procesal más oportuno, más importante durante todo el proceso para poder ahí entrevistar de manera inmediata sobre todas las contradicciones que puede haber en el informe policial homologado. En el informe policial homologado tenemos que revisar perfectamente la línea del tiempo, hora en que se inicia, hora en que se termina, hora en que se embalan y registran todos los elementos afectos a la investigación, cadena de guardia y custodia, donde se pone la hora, porque se pone la fecha, pero muchas veces no se pone la hora. Entonces estás registrando la fecha y la hora de la cadena de guardia y custodia de las evidencias. A veces resulta que un vehículo que es asegurado, la grúa, se lo lleva casi unos minutos del momento en que ocurrieron los hechos. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Si en lo que llamas a la grúa y viene al lugar para llevárselo, entonces estamos viendo que ahí está una carpeta que está siendo fabricada en sus evidencias. El otro, la obligación y responsabilidad inmediata de salir corriendo al lugar de los hechos a tratar de entrevistar a personas que puedan estar relacionadas con lo que pudieron observar en cuanto a la detención de una persona. Muchas veces las personas son sacadas de su domicilio y se dice que en un vehículo que iba circulando se reconoció y tal. Bueno, lo que se tiene que hacer con familiares y personas es presentar la denuncia penal por el cateo, por el allanamiento de morada, porque muchas veces para evitar el que se haga el cateo, las personas irrumpen y dicen que los habían capturado afuera o que cuando estaban afuera se echaron a correr, dejaron la puerta abierta y entonces ya se pudo entrar. Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. El otro elemento que hay que considerar en nuestro trabajo es que debemos de lograr que la figura del arraigo salga del artículo 16 constitucional. ¿Por qué? Porque ahí están todas estas jurisprudencias que les he pasado, todos estos instrumentos internacionales donde se dice que la figura del arraigo debe ser considerada anticonstitucional. Y entonces aquí es donde nosotros decimos, ni todos los derechos humanos tienen la ley, ni todas las leyes respetan derechos humanos. La figura del arraigo permite detener para investigar cuando se debiera de investigar para detener. Y es común y frecuente que se utilice el arraigo para que a la persona se le detenga, se le conozca y se perfeccione investigaciones que nada tienen que ver con lo que motivó el arraigo, porque en la mayoría de los casos la persona sale libre del arraigo, pero cuando sale del arraigo, inmediatamente la capturan acusándola de otros delitos donde ya tiene hasta orden de aprehensión, porque al investigarle, al conocer, le cuadran las conductas para poderlo detener. Ahí durante el arraigo ya saben a qué se dedica la persona, quiénes son sus amigos, quiénes pueden, etcétera, etcétera. Y entonces así fabrican historias que pueden actuar en contra de la persona.
Recordemos que la figura del arraigo es una figura considerada dentro del derecho penal del enemigo y el artículo 16 está imbuido de este derecho penal del enemigo y que fue introducido junto con la teoría de la ley de la delincuencia organizada como una ley especial que priva de derechos a las personas para que espolvoreado el polvo de delincuencia organizada se pase a un modelo de jurisdicción especial que la misma Constitución debiera prohibir y sin embargo la Constitución lo permite. Ahora, para finalizar en el tema de la intervención de las comunicaciones, tenemos que ver que ahí dice que serán excluidas de las pruebas, pero no dice qué sanciones hay para quien interviene en las comunicaciones o quien utiliza el chantaje. No hay salvaguardas tampoco para proteger los datos personales cuando uno acepta un contrato de una aplicación de Internet y cede derechos de la privacidad para ofrecérselo a esas personas, ni tampoco se hace ninguna salvaguarda respecto a la utilización de los grupos de espionaje que actúan como Pegasus, porque no solamente se interviene en la comunicación, el Pegasus aquí lo que hace es en tu teléfono, miren, aquí no sé si lo alcanzaron a ver, pero aquí mi teléfono se prende la camarita de como si estuvieran con la cámara activada y el micrófono activado sin que yo tenga que llamar por teléfono a nadie, sin que yo tenga que hacer ningún mensaje. Ellos tienen acceso al software y tienen todas las comunicaciones que yo tengo en mi teléfono. O sea, va más allá de la cuestión de la orden judicial. Entonces, sí hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta para poder hacer valer y tomen estas anotaciones porque en el análisis de los expedientes y en nuestra praxis como ofensiva integral de derechos humanos tenemos que tener estas consideraciones. Me excedí bastante, pero eran elementos muy, muy importantes. Gracias. Vámonos a descansar.